Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta comparecencia de la Consejería de Economía, Hacienda y Función Pública, que tiene que ver con el primer expediente de modificación de crédito de los presupuestos generales de la ciudad para el año 2022. Como sabéis, es práctica habitual el tener que adaptar, mejorar y perfeccionar los presupuestos de la ciudad de cara a que podamos utilizar todos los recursos disponibles una vez realizada la liquidación del presupuesto del año 2021 y una vez conocida por parte de la Consejería si va a haber o no algún ingreso extraordinario como se ha producido este año. En cuanto a la liquidación del presupuesto del año 2021, este arrojó una cifra de 27 millones de euros y, como sabéis, las reglas fiscales siguen suspendidas por parte de la Comisión Europea y ello nos permite el poder utilizar este remanente de tesorería para gastos generales. Como sabéis, las reglas fiscales nos imponen, cuando están vigentes, que estos remanentes de tesorería sean utilizados para amortizar deuda. En este caso, podemos utilizarlo para amortizar deuda o para otras necesidades que tenga esta Administración. Asimismo, van a seguir vigentes las reglas fiscales para el ejercicio 2023, según anunció el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea la semana pasada. También, y como decía, hemos tenido conocimiento de que la liquidación del IVA y de la participación en los ingresos del Estado y de las autonomías y de las entidades locales para el año 2017, que sabéis que hubo una controversia judicial entre las autonomías y el propio Ministerio, pues esta liquidación deviene en 2,4 millones de euros para la Administración local, que se nos comunicó hace pocas fechas que serían transferidos a la Ciudad Autónoma de Ceuta, con lo cual se trata de darle destino a esos ingresos que vamos a tener en los próximos meses o días. ¿En qué vamos a gastar fundamentalmente estos presupuestos? A mí me gustaría destacar algunas de las partidas más importantes, decirles que una vez termine esta rueda de prensa les serán suministrados o se les pasará por parte del Gabinete de Prensa todos los cuadros y la memoria que lleva este expediente de modificación de crédito. Eso les hará más fácil el tomar nota, aunque yo hablo bastante despacio y se pueden tomar notas. Como decía, el gasto corriente al que va a ir destinado fundamentalmente estos 29 millones de euros en total, discúlpenme, son, en primer lugar, 9,5 millones de euros a incrementar el fondo COVID y otras emergencias. Vamos a seguir atendiendo el gasto sanitario, el gasto social, el gasto económico, ayudar a nuestras empresas y nuestras pymes y vamos a seguir atendiendo todos los gastos que devienen de la crisis migratoria del año pasado y además incluimos un apartado más en la memoria del presupuesto que ustedes podrán ver, que es para atender aquellos gastos que la Administración General del Estado nos solicite para atender la apertura de la frontera. Como ustedes saben, todavía quedan algunas cuestiones que dirimir en cuanto a esta apertura de la frontera y fundamentalmente tiene que ver con la aduana comercial y con la necesidad de establecer un PIF, un punto de inspección fiscal, dentro de lo que sería la aduana. Nosotros preveemos con estos 9,5 millones de euros, una vez que tengamos más datos sobre el asunto, pues poder destinar estos gastos a esta partida, como decía, de la frontera. Y es interesante para la ciudad de Ceuta, fundamentalmente porque se regulariza una demanda de los ceutíes desde hace muchos años, que es tener la aduana comercial, y se regulariza una situación de exportación de mercancías de la ciudad, y nosotros creemos que la ciudad autónoma tiene que estar en esa apertura de la aduana comercial, y también porque se facilita la llegada de turistas a la ciudad y se facilita la llegada de inversión. 7,3 millones de euros, otra partida importante para pagar sentencias judiciales. En este caso tienen que ver 2,5 millones para una sentencia que ha venido en estas últimas fechas, que tiene que ver con Urbaser. Como ustedes saben, desde que se terminó el contrato de limpieza
creo que hace aproximadamente ya 10 años, venimos litigando con ellos y ellos reclamaban 12 millones de euros, al final la reclamación ha quedado en 2,5 millones de euros. Creo que se ha hecho una buena defensa jurídica sobre el asunto, creo que hay que darle la enhorabuena a nuestra asesoría jurídica y a todos los funcionarios que en ella trabajan, porque al final los intereses de la ciudad han estado bien representados. Otra parte de 2,5 millones de euros van destinados a otra sentencia fundamental que tiene que ver con TRACE y esas diferencias que ha habido a lo largo de estos 10 años de funcionamiento del contrato con algunas retribuciones del personal que se incluían o no se incluían en la licitación y sobre todo también con algunas de los convenios colectivos de esta empresa y algunas diferencias fundamentalmente jurídicas de interpretación de los pliegos que había entre la ciudad y la empresa TRACE. También se prevé otra parte para aquellas sentencias que puedan venir de aquí a final de año, que no tengamos ninguna tirantez en cuanto al pago de las mismas, porque si nos atrasamos en el pago, esto deviene en intereses y no nos interesa en ningún caso pagar más de lo debido. Se prevén 650.000 euros para un convenio, una subvención nominativa a la Cámara de Comercio, y en ella se prevén varios programas. En primer lugar, ayudar a los sectores más afectados por la crisis, como que veníamos padeciendo, y además a través de campañas que ya veníamos realizando, como los vaibonos, donde a partir de julio queremos establecer un primer programa de vaibonos y al final del año, coincidiendo con la campaña de Navidad, establecer otra campaña de vaibonos, porque han tenido mucho éxito, el sector comercial y el hostelero lo agradecen y creemos que es una buena forma de incentivar las compras en nuestra ciudad. También para todas las campañas de incentivo y de dinamización del sector comercial, estos 650.000 euros, y también para poder paliar de alguna manera la crisis que vienen padeciendo nuestros sectores de transporte público, como el sector del taxi, que se hará a través de la Cámara de Comercio, o el sector de transporte de viajeros en autobuses, que tiene una partida específica dentro de este expediente de modificación de crédito. Desde que se inició la crisis de la frontera en el año 19, en octubre, la ciudad autónoma ha estado muy preocupada por el sector del transporte, ya sea el de taxi o ya sea el de autobuses. Han sido numerosas las ayudas que se han puesto en marcha para la renovación de la flota, para el mantenimiento del empleo, para que los trabajadores en ERTE pudieran salir de esa situación. Y en todo este tiempo, entre los taxis, 1.600.000 euros, más de 700.000 euros de ayudas directas a los autobuses, los convenios para las personas más desfavorecidas con dificultades de movilidad, para los estudiantes, para los desempleados, suponen que el sector del transporte urbano, que efectivamente y que nosotros compartimos, se ha visto muy perjudicado durante la pandemia y además por el cierre de la frontera, han sido una prioridad como sector económico para el Gobierno de la ciudad. Y aquí quiero agradecer el apoyo de todos los grupos políticos que se han unido, nos hemos unido todos en una voz para solicitar el apoyo, la comprensión y la dedicación a estos sectores tan importantes para el desenvolvimiento de la ciudad de Ceuta. También hemos previsto aproximadamente 5 millones de euros para el mantenimiento de infraestructuras y servicios urbanos. Aquí me refiero a servicios básicos tan importantes como la jardinería, las playas, el mantenimiento del mobiliario urbano, alumbrado público, mercados, mataderos, recogida de algas. Se prevén, como decía antes, casi 5 millones de euros. Se recogen también dos importantes partidas que tienen que ver con el personal que presta servicio para esta Administración. En un primer momento, como saben, los premios a la jubilación han sido suspendidos que nos ha recomendado el Tribunal de Cuentas que deben de ser suspendidos y deben de ser revisados aquellos que se otorgaron desde el año 2018.
y por ello se prevé por parte de los sindicatos, y así lo han propuesto, un plan de productividad que tendría un coste de 700.000 euros. Una vez prevista la dotación presupuestaria, habrá que ver y negociar con los sindicatos cuáles son las condiciones de acceso a ese plan de productividad, con lo cual darle más detalles ahora mismo y en estas condiciones me es imposible. Pero una vez aprobada la dotación presupuestaria, que es lo primero, vamos a ponernos a trabajar en la Mesa General de Negociación para dotar y para habilitar los recursos y las características que tenga que tener este plan de productividad. También se han previsto mejorar las retribuciones del personal del convenio MECT. Hemos tenido últimamente una sentencia que nos obliga a igualar los salarios del personal del convenio MEC al convenio de aplicación en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con lo cual hemos previsto la dotación de 700.000 euros, porque aunque hemos tenido dos sentencias que afectan a dos trabajadores, entendemos que es de derecho reconocerles una exigencia judicial que vendría a obligarnos a tener que hacer este reconocimiento salarial a todos los trabajadores, y creemos que, dado que existe ahora mismo dotación presupuestaria suficiente, pues vamos a acometer de oficio esta igualdad retributiva en cuanto al personal del convenio MEC. En el ámbito de la educación, ustedes saben que nosotros no tenemos competencias, pero aunque no tengamos competencias, creemos que es fundamental, como el mejor ascensor social que tienen las administraciones para poner a disposición de los jóvenes toda la inversión que se puede hacer en educación. Se amplía la partida de libros gratuitos en 200.000 euros. Se amplían las partidas necesarias para la atención a las salas de estudio, en previsión de que va a ser abierta en muy breve fecha las salas de estudio de la estación de ferrocarril. Se amplía con la asociación FAMPA Cuatro Culturas el programa de atención a niños en atención temprana. Están haciendo una labor extraordinaria y en este problema, y tenemos un problema importante que atender, y está teniendo muy buena acogida, y le ampliamos la partida. Se mantiene 1 millón de euros de gasto de capital para la ciudad de la FP. Queremos que sea por parte de la ciudad un compromiso firme con la educación, y creemos que formar a personas es mejorar el talento de esta ciudad y es anclar a la población estudiantil en Ceuta, porque vamos a tener oportunidades de futuro, y cuanta mejor es la formación de nuestros jóvenes, mejor capacidad de acceso al mercado de trabajo tienen, y creemos que esa es el mejor trabajo a la sociedad que como administración podemos hacer, mejorar la educación, porque mejora la capacidad de encontrar un trabajo. También se prevén fondos con la liquidación del presupuesto del ICD para atender la apertura del del Díaz Flor, que será en breves fechas cuando definitivamente termine esa obra. Por último, en cuanto a los gastos de capital, decirles que hablamos de 10,7 millones de euros. Podrán ver en el expediente las partidas específicas a las que se destinan, pero fundamental atender las emergencias que ustedes conocen porque se han aprobado hace muy pocas fechas, 2,2 millones de euros para el mercado central y el puente de la Almina, y 2,2 millones de euros para atender todos los destrozos que hemos tenido en las playas durante el temporal que tuvimos los días 4 y 5 de abril, si no me equivoco, en la ciudad de Ceuta, ese levante tan terrorífico y que produjo tantos destrozos, y que ahora los ciudadanos podrán ver esa intervención, pues la dotación presupuestaria viene aquí. Verán también que en gastos de capital se incluye la cofinanciación obligatoria por parte de la ciudad en los fondos del MRR, también del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en Mercados, también en Medio Ambiente, Residuos y Energía. Y me gustaría destacarles, por importante y porque me parece un proyecto estratégico como proyecto tractor de la economía de la ciudad de Ceuta,
el proyecto INCIDE. Se trata de un proyecto de transferencia de tecnología de la universidad a la sociedad y a la empresa. Se trata de un gran espacio que iría ubicado en el puerto, en la ampliación del puerto, que tendría un coste de 5 millones de euros. Sería una instalación donde cabríamos o donde estaríamos la Universidad de Granada, estaría la Cámara de Comercio, la Fundación INCIDE y el Gobierno de la ciudad, para que pudiéramos crear un semillero de empresas parecido a lo que tenemos en el Open Future y que entre todos podamos hacer crecer ese ecosistema en el que venimos trabajando de las nuevas tecnologías. Se trata de atraer talento y de ese talento ponerlo a disposición de la sociedad y de la empresa. Creemos que será una cuestión de éxito. Y me he olvidado una parte muy importante en el gasto corriente que tiene que ver con seguir subvencionando el transporte aéreo para personas que no son residentes en la ciudad, porque seguimos atendiendo a turistas y sobre todo seguimos atendiendo a personas que vienen a trabajar y a invertir en la ciudad, en el sector de las nuevas tecnologías, este sector que tanto está diciendo y que tanto tiene que decir como futuro tractor económico de la ciudad. En definitiva, y ya termino, quiero agradecer al Partido Socialista la predisposición a sentarse para llegar a un acuerdo, también a los grupos, a las personas que pertenecen al grupo de no adscritos, también a Ceuta Ya y a MDIC. Con Ceuta Ya y MDIC no ha sido posible llegar a un acuerdo, pero sí con el PSOE y con los dos diputados no adscritos, con lo cual les quiero agradecer el esfuerzo, la dedicación, la generosidad que han tenido, porque al final se trata del interés general y de poner a disposición de los ceutíes en proyectos que ustedes pueden ver que son interesantes, necesarios y nunca más que ahora, en estos momentos, para ponerlos a disposición de todos los ceutíes. Gracias a todos los funcionarios y permítanme hacer un especial hincapié a mi director general de presupuestos, que se deja la piel para que podamos llegar a este acuerdo. A pesar de las dificultades que nos podamos encontrar en la negociación, que son muchísimas y muy diversas. Gracias a los funcionarios de Hacienda, como lo decía antes. Gracias a mis compañeros también del Consejo de Gobierno, porque me entienden, me padecen, me comprenden y empatizan conmigo, porque si difícil es traer un expediente de modificación de crédito cuando las necesidades son muchas y los recursos económicos son los que son. Con lo cual, muchísimas gracias a todos mis compañeros del Consejo de Gobierno, por supuesto al presidente de la ciudad, por toda la confianza. Y gracias a vosotros, a todos los medios de comunicación, porque hacéis que nuestro mensaje llegue de manera nítida y clara, muchas veces, sobre todo en el ámbito de Hacienda, que tan complicado es hacer llegar los números a los ciudadanos. Se me olvidaba decir que el día de la aprobación de este expediente de modificación de crédito irán también dos expedientes del que le daremos cuenta, que tienen que ver con la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal del IPSI, que, como ustedes saben, se llevó a pleno, creo, si no recordar mal, en el mes de febrero, y también el inicio de precios públicos que se instalarán o que se pondrán en marcha dentro del Auditorio del Rebellín o para las actividades de la Consejería de Cultura, que hasta la fecha no tenían una norma que los regulase. Pero eso se los pasaremos, para no hacer muy larga mi comparecencia, se los pasaremos para que ustedes los conozcan. Mañana celebraremos comisión informativa y el Pleno, si la mesa rectora así lo decide, será el próximo lunes, día 31 de este mes. Será la aprobación inicial, tendremos después 15 días de exposición pública y tendremos que tener la exposición definitiva, con lo cual todavía hay tiempo para la negociación con otros grupos políticos si ellos lo estiman necesario. Muchas gracias y espero no haberme dejado ninguna cosa importante en el tintero. Gracias. Sí, bueno, ¿qué hay? Buenas tardes. A mí me gustaría saber si ha sido muy dura la negociación con el PSOE, teniendo en cuenta que en varias ocasiones ha ido, entre comillas, vamos a decir, advirtiendo, yo emplearía otra palabra, pero bueno, vamos a dejarla en esa,
ha ido dando la pista de que no encontraba el acomodo con el Gobierno en el sector del taxi, es el término que ha empleado, pero es que la última nota del fin de semana amplía a más partidas ese acuerdo y habla de la posibilidad de incluir a los trabajadores de la Brigada Verde en Traxa. ¿Cómo está todo eso? Me gustaría saber, primero, si ha sido dura o no la negociación y, segundo, si es posible esa posibilidad. Bueno, toda negociación con grupos políticos que son diferentes, como lo somos el Partido Socialista y el Partido Popular, son difíciles, son complicadas, pero al final creo que en ambos grupos políticos, que somos los que mayoritarios dentro de la Asamblea, prima y está por encima el interés general de los ciudadanos. Las peticiones que ha hecho el Partido Socialista son, en muchos de los casos, compartidas por parte del Gobierno de la ciudad, pero, como siempre digo, los recursos son limitados y al final se trata de, bueno, pues ponemos una, quitamos otras, vamos reduciendo algunas otras partidas. En este caso, lo que hemos hecho ha sido reducir el fondo COVID hasta los 9,5 millones de euros de la previsión inicial que nosotros habíamos hecho e intentar llegar a este acuerdo. Creo que es básico, creo que es fundamental para la Administración de la ciudad el sacar adelante este expediente de modificación de crédito y perfeccionar los presupuestos que tiene la ciudad autónoma de Ceuta. Del documento de presupuestos parten todos los servicios públicos de esta Administración, desde el pago de nóminas hasta el servicio más básico de cualquiera de las consejerías que a mí me parecen fundamentales: juventud, servicios sociales, o deportes, o vivienda. Cualquiera de ellos me parece importante dentro de esta Administración, y nosotros nos debemos a los ciudadanos, y creo que el Partido Socialista ha estado a la altura, igual que el Grupo Parlamentario Popular, reconociendo y haciendo valer la capacidad necesaria de negociación. En cuanto a Traxa y la inclusión de las Brigadas Verdes, nos encontramos en estos momentos solicitando a Traxa la tarificación de la inclusión de los trabajadores dentro de la estructura de Traxatec o de Traxa, y estamos esperando que nos digan cuál va a ser el coste de esta inclusión. Nosotros ya tuvimos una primera intención de llevar a cabo esta medida. No sé si recuerdan ustedes, en el año 2019 hubo incluso una asamblea de trabajadores de las Brigadas Verdes en el Salón de Comisiones Obreras y UGT, donde los trabajadores mayoritariamente votaron en contra de incluirse en la órbita de Traxa. Por eso ese proyecto quedó parado. Ahora se recupera por parte de los trabajadores fundamentalmente su capacidad o su querer incluirse dentro de Traxa, y nosotros no tenemos nada que objetar. Es más, ya lo dijimos desde hace varios años que creíamos que era la mejor solución para su continuidad y para la organización del servicio público en general. Con lo cual, ese proceso continúa. Estamos esperando la tarificación de Traxa. En cuanto nos llegue y veamos cuál es el coste, pues tendremos que incluirlo en las alegaciones a este expediente. No sé si me ha hecho alguna pregunta más y a mí se me ha olvidado. Ahora le hago una nueva. La semana pasada el Grupo Ceuta Ya pues se quejaba amargamente de que no habían sido atendidas sus peticiones. Eran 3, hablaba de una cantidad destinada a pensiones no contributivas, otra a menores con necesidades especiales y otra a combatir la delincuencia para ofrecer futuro a la juventud, más o menos. Y decía que en relación al montante del expediente pues suponía menos del 10%. ¿Por qué no se han aceptado esas propuestas? El montante total son 4 millones de euros, lo que solicitaba Ceuta Ya, pero en este caso no tiene que ver con la dificultad presupuestaria, porque en el expediente de modificación de crédito, evidentemente, estamos hablando de cantidades cercanas a los 29 millones de euros. La primera propuesta que hacía Ceuta Ya era que se dotasen el plan de pensiones, o se incrementasen aquellas pensiones mínimas en 1.200 euros, con un coste de 1.200.000 euros el programa de dotar las pensiones mínimas.
En este caso estamos hablando del expediente de modificación de crédito y estamos hablando de que si tenemos que prorrogar presupuestos el año que viene, el expediente de modificación y las partidas que incluyamos en este expediente de modificación no se prorrogan. Entonces, íbamos a tener una dificultad importante el año que viene de continuar con ese programa de 1,2 millones de euros, porque hay que detraerlo de otras partidas. Yo le pedí a Ceuta ya dos cuestiones que todavía no me han llegado, ¿no? La primera es cuál era el montante de personas que formaban parte de esas pensiones mínimas dentro de la ciudad y dos, del presupuesto vigente, no del modificado con este expediente, sino del vigente, de dónde detraíamos 1,2 millones de euros. Como he dicho en mi exposición inicial, hay posibilidad de negociación en alegaciones y yo espero que volvamos a sentarnos y podamos ser capaces de entendernos. Yo estoy dispuesta a que esa negociación siga abierta. En el caso del programa del convenio MEC, incrementando el número de personal, pues hemos dado prioridad ahora mismo en incrementar en 700.000 euros las retribuciones del personal MEC, porque en base a la sentencia que le contaba en mi exposición inicial, para igualar los salarios del personal hemos tenido que incrementar la partida en 700.000 euros. Y no es una competencia de la ciudad, pero eso no es excusa, porque para nosotros la educación es muy importante, pero hay que priorizar. Y en este caso, por sentencias judiciales, priorizamos igualar los salarios. Además que creemos que, hablando con el Ministerio, estas necesidades que plantean de más atención quizá puedan ser atendidas por parte del Ministerio de Educación. Y por parte de la atención sociocultural en barriadas hemos incluido una partida de 300.000 euros para que de cara de aquí a final de año pues se puedan poner en marcha esa atención sociocultural en barriadas. Ellos pedían 600.000, lo hemos dejado en 300.000 de cara a que va a ser la mitad del año. Y el año que viene pues ya veremos si esa partida puede continuar o no. Lo que hemos intentado es no incluir gastos recurrentes en este expediente de modificación de crédito, en vistas y en previsión de que el año que viene no sabemos si vamos a tener presupuesto. Estas modificaciones no se prorrogan y queremos ser absolutamente prudentes, como hemos sido siempre, en la llevanza de las cuentas públicas. Por mi parte, una última cuestión. Ayer UGT hablaba de problemas en la votación de bomberos. Esto ya es un tema antiguo, de 12 sí, 12 no. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Porque ellos dicen que esa situación no puede volverse a producir. Bueno, ahí hay diferencias de interpretación entre una parte y la otra y, como siempre digo, será necesario sentarse y ver cuáles son las necesidades del Cuerpo de Bomberos. Creo que están próximas a culminarse 8 nuevas plazas para el servicio y aquellas necesidades que vayan surgiendo pues las iremos cubriendo según pueda esta Administración también hacerse cargo de las mismas. Si comparamos cifras de número de bomberos con las que tenemos ahora, estas no han variado en estos últimos años. ¿Qué interpretación hay en tener 12 o no tener 12? Porque eso es un número. Son cuestiones internas de especialistas en el Cuerpo de Bomberos y yo no lo soy y no me atrevo a hacer ninguna valoración al respecto. Si me permite usted, señor Mendoza. Sí, respecto a los 9,5 millones de euros que se destinarán a COVID, crisis migratoria y frontera, ¿qué parte va a la frontera, la reapertura de la frontera y en concreto qué parte iría a la aduana comercial? Bueno, nosotros ahora mismo hemos hecho una previsión de gasto sin saber muy bien cuáles van a ser las necesidades que tenga la apertura de la frontera, porque hasta ahora lo que nos ha pedido la Delegación de Gobierno y la Administración General del Estado son los vigilantes privados que desde que se abrió la frontera la semana pasada ha puesto en marcha servicios tributarios. No sabemos las negociaciones que se están llevando a cabo, cuál va a ser la necesidad que tenga la Administración General del Estado, pero para atender en un primer momento esa necesidad, la Ciudad Autónoma de Ceuta va a estar, como ya lo ha estado en la crisis sanitaria, ya lo estuvo también cuando se abrieron los colegios después del COVID y en aquello que creamos que sea necesario para atender el interés general de los ceutíes. Y
por otro lado, ¿por qué AMGE Vicesa es la única empresa municipal que no publica sus gastos y sus contrataciones? No sé a qué se refiere. AMGE Vicesa es la única empresa municipal que no publica todas sus licitaciones, es la única que no tiene transparencia en sus gastos, es la única que no lo tiene. Lo desconozco, tendría que preguntar cuál es la razón. ¿Desconoce que no es la única empresa, que es la única empresa que no...? Desconozco porque no publica los datos que tuviera que publicar en el portal de transparencia, como hacemos todos. No, lo desconozco, tendría que preguntar cuál es la situación en la empresa. Y entiendo que confían que se está haciendo todo bien, de todos modos. Claro, por supuesto. Sobre todo y fundamentalmente porque hay un Consejo de Administración, hay un interventor, hay una Secretaría General y todas las cuentas de todas las sociedades públicas están auditadas por una empresa privada y luego por el Tribunal de Cuentas. Pero en cambio es la empresa que más contrataciones realiza y no sabemos el número de empleados que tiene, por ejemplo, ahora en el embolsamiento. Pues yo lo desconozco también porque lo normal es que las consejerías, según vayan necesitando personal, hagan encomiendas de gestión a las sociedades públicas. Como sociedades públicas que son y con fondos públicos, son, como digo, intervenidas por la Intervención General de la Ciudad, por el Tribunal de Cuentas y por el propio Consejo de Administración y la Junta General de la sociedad. Si hay o no una publicación o no, será un problema que no tiene nada que ver con la llevanza absolutamente como debe ser y cumpliendo con los requisitos legales de cualquier empresa pública, eso no lo dudo. Entiendo que a partir de ahora, si comprueba que realmente no se publican, AMGE Vicesa sí cumplirá con los criterios de transparencia, que sí cumplen el resto de empresas. Voy a preguntar a la Secretaría General y a la Intervención de la ciudad qué es lo que sucede. Sí, respecto a los gastos de la frontera, nos ha hablado de lo que tiene que ver con ese punto en la aduana comercial, pero no sé si se contemplan también esos gastos de apertura del embolsamiento y a cuánto ascienden. El embolsamiento es un gasto que tampoco se sabe muy bien cuál será, según vayamos viendo cómo van sucediéndose los días y qué problemas va teniendo la frontera, iremos viendo cómo se van adecuando la realidad a las necesidades de gasto que tenga el embolsamiento, porque ya antes de la frontera, antes de la pandemia ya teníamos un embolsamiento puesto en marcha con unas necesidades de apertura, de cierre y de personal por parte de AMGE Vicesa. Más o menos AMGE Vicesa conoce cuáles son esos gastos y además durante la pandemia me consta que parte del personal que se dedicaba al embolsamiento se ha dedicado a otras labores de control de temperatura en edificios públicos, también en custodia de edificios públicos como el mercado, controlando entradas y salidas y también controlando las entradas a las playas. Le hablo un poco de memoria, sin conocimiento de la materia en profundidad, pero a lo largo del tiempo y según vayamos viendo necesidades iremos viendo. Por ponerle un ejemplo, el primer día que se abrió la frontera la delegación nos pidió 8 vigilantes privados y el viernes nos pidió 4 más durante las 24 horas, es decir, 12 para los fines de semana. Es decir, que cada día, según van viendo el funcionamiento y la necesidad que está surgiendo, vamos adaptándonos a la realidad. Y creo que de manera ágil y rápida, que es de lo que se trata. Muchas gracias.